Hola jóvenes, espero se encuentren muy bien. Bueno, anteriormente habíamos hablado de la música en el romanticismo, que da aproximadamente de 1820 a 1910. Sí, esto es siglo XIX, principios del siglo XX. Eh, Quiero dejarles claro que pues en estos periodos siempre van a haber cruces, ¿sí? Donde les comentaba también clases anteriores que es el caso de Beethoven, en el cual pues él está estipulado más en el periodo clásico, pero también hace parte del periodo romántico, ¿sí? Es uno de los músicos en el cual los músicos del romanticismo lo toman como referente, pero él viene, digamos, eh, con fuerzas del periodo clásico. Ya pasando del periodo romántico, pasamos a la música en el impresionismo, que tiene que ver mucho con un gran músico, compositor astrohúngaro, en el cual pues hace parte del periodo romántico, donde era un músico el cual eh, era muy reconocido, ¿no? De la manera tan magistral en que ejecutaba el piano. Era un virtuoso de la música, era un profesor de piano, arreglista, director de orquesta, pero en sus últimos años de vida él tiende a romper un poco como esa estructura musical, ¿no? Y a romper un poco todo lo que tiene que ver con el sistema tonal que se ve viendo en la música occidental en muchos años atrás, ¿no? Entonces, Franz Liszt, prácticamente estando en el periodo romántico, sí, porque él es del periodo romántico, no es del periodo impresionista, él es del romántico. Él en sus últimos años de vida, por estar, digamos, pasando unos momentos muy difíciles de soledad, de nostalgia, de enfermedad, sus composiciones son totalmente diferentes, ¿sí? Y como les comentaba, pues todo lo que tiene que ver con el sistema tonal rompe totalmente, como digamos, estas estructuras o estas normas gramaticales de la música, y da apertura, en el cual pues músicos ya del impresionismo lo toman como referente. Una de estos temas que él compone es Nubes Grises, en el cual quiero que pues, le presten atención, que tiene que ver un poco como con esas disonancias y un poco eh, de romper un poco lo que tiene que ver con el sistema tonal. Bueno, digamos que lo postromántico se da aproximadamente en 1850-1870, ¿sí? Y este movimiento prácticamente es muy expresivo, en lo técnico también constituye como una cierta prolongación al lenguaje romántico. Ya llegando al impresionismo, se da en 1875-1925 aproximadamente. Esto es el último cuarto del siglo XIX, principios del XX. Pero en sí se le da el nombre de impresionismo más que todo es por las pinturas y tiene que ver mucho
con esta obra que podemos observar, que es Sol naciente de Monet. Es un pintor francés en el cual, pues, antes que los músicos tomaran este periodo como de impresionismo, la pintura fue la que le dio este nombre como tal. Características importantes de este periodo respecto a la música es experimentar con el timbre. Sí, les hablaba hace un momento las disonancias, las rupturas un poco del sistema tonal. Tiene que ver mucho el enriquecer el sonido, ¿sí? Los colores. Por lo menos en la pintura podemos apreciar acá que hay la luz y el color son muy importantes, ¿no? La música también lo toma esto como importante y se ve gran variedad de sonidos. Se utilizan, digamos, todo lo que tiene que ver con búsquedas de timbres que no están acostumbrados a escucharse en periodos anteriores. Y otra característica importante es utilizar un tempo más libre, ¿sí? O una capacidad de rubato. Esto significa que el intérprete en ciertos momentos ejecutaba la pieza un poco más lenta, de pronto más adelante un poco más rápida. En sí jugaba con el tempo, ¿no? Tempo se le llama al tiempo, es una palabra italiana en el cual pues la medida variaba, ¿no? Entonces son dos características importantes que tienen este periodo. Acá les voy a mostrar un video de Raquel Ayer donde nos habla un poco sobre la historia de la música en el impresionismo, para que le presten atención. En Francia, en ese momento, era el momento de la Belle Époque, había mucho impresionismo, mucho pintor impresionista, y también había simbolismo literario que invadió también otras artes, como por ejemplo la pintura, ¿no? Y en ese momento, entre otros compositores, tenemos a Claude Debussy. Claude Debussy es un compositor francés de finales del siglo XIX y principios del XX, que habitualmente se le ha encasillado, etiquetado, clasificado como compositor impresionista. Pero ahora está muy encima de la mesa ese debate de ¿será impresionista, será simbolista? Impresionista es, por ejemplo, esa pintura, Impresión del Sol naciente de Monet, que es la que da precisamente el nombre al impresionismo, en la que trata de reflejar la impresión que le produce el reflejo del sol en el Sena con unas barcas. La idea no es reflejar de forma realista completamente el paisaje que está viendo, sino la impresión que le produce en cuanto a colores, en cuanto a luz. Todo eso es muy importante, ¿no? Y eso se escucha perfectamente en la música de Debussy. Simbolista, pues también pueden representar paisajes, pero no son paisajes externos, son paisajes internos, imaginarios, llenos de fantasía, de misterio, de esoterismo. Simbolizan ideas, emociones del propio autor. O sea, no es un paisaje realista, sino es imaginario. Pero claro, también de alguna manera es reflejar, sea real, externo o interno, pues es muy difícil a veces de distinguir, sobre todo en música, ¿no? Que no es un arte representativa como pueda ser la pintura o tan directo como pueda ser la literatura, ¿no? Vamos a escuchar un preludio para piano, el número 10, que se titula La Catedral Sumergida. Compuso 24 preludios para piano y el número 10 tiene ese título. Es un preludio que representa, al parecer, una leyenda, una antigua leyenda bretona que nos cuenta que había una isla que se llamaba Is, que fue engullida por el mar, se encontraba sumergida, pero en las mañanas claras, en determinadas mañanas del año, se podía ver emerger y salir del agua la catedral de esa isla y se podía incluso escuchar el órgano, a los monjes cantando canto gregoriano, las campanas, y después se volvía a sumergir. Eso es lo que representa esta música de Debussy, La Catedral Sumergida.
os ha parecido la descripción de un paisaje externo, la descripción de la impresión que produce un paisaje externo, o más bien un paisaje interno imaginario en el cual se desarrolla pues mito, esoterismo, ideas, emociones, fantasía, impresionismo, simbolismo, un poco de todo. Es que a mí me pasa un poco eso. Esta en concreto me parece más simbolista porque hay expresamente una fantasía detrás, ¿no? Pero en realidad, si no supiéramos esta historia, es verdad que hay descripción de emociones, o sea, hay emociones en la música, hay una parte interior que no solamente es la impresión de un paisaje externo a nivel visual, que luego se transforma en colores sonoros y en imágenes sonoras, si eso es posible, ¿no? Pero hay emociones y entonces de alguna manera hay un mundo interior que es más simbolista que impresionista. Pero claro, al principio, ¿verdad? Es tan impresionista esos colores sonoros, esas luces, esos juegos de sonidos, efectivamente son muy impresionistas. Entonces, bueno, pues ahí está un poco la duda. Total, da igual, nos ha encantado, así que nos gusta, ¿no? Pues ya está. En todo caso, esto es posible, si os dais cuenta, porque hemos enriquecido el mundo sonoro del sistema tonal. Porque esto ya no nos suena a Franz Liszt. Bueno, al Franz Liszt, digo romántico plenamente, sí al último Franz Liszt, pero no al primero, no nos suena a Schumann, no nos suena a Brahms, esto no nos suena a Chopin, a que suena distinto. Es como si los colores sonoros fueran ahora más ricos, hubiera más variedad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya no solamente utilizan los sonidos permitidos dentro de la gramática del sistema tonal, ahora los compositores experimentan con otros sonidos que antes no estaban permitidos, y eso hace que experimentemos un mundo sonoro de colores, digamos, pues más rico. Influyó Debussy mucho en la posteridad. Por ejemplo, vamos a dar un salto temporal grande, vamos a irnos hasta mediados del siglo XX directamente, vamos a coger un atajo, luego vamos a volver al punto anterior, pero vamos a escuchar una obra de un compositor que se llama Olivier Messiaen, que son las 20 miradas sobre el niño Jesús. Una de ellas, un para piano, es la primera comunión de la Virgen, y suena también, podemos ver, apreciar simplemente con nuestros oídos esa influencia de Debussy. Del siglo XX, que era muy católico, era muy creyente, entonces tiene mucha música dedicada a temas religiosos, ¿no? 20 miradas sobre el niño Jesús, evidentemente es una de ellas. Pero aquí nos presenta a la Virgen, y yo quiero entender que nos la presenta de una manera muy tierna, muy tranquila, muy soberana. ¿Os resulta muy extraña la sonoridad? Un poquitín, ¿no? Un poco extraña, sí, es extraña, es verdad, no es sistema tonal, tal como lo conocemos. Utiliza, pues eso, un lenguaje diferente. Estamos en el siglo XX, la cosa ha evolucionado, ha cambiado, y los compositores pues ya no necesitan otro tipo de herramientas expresivas, ¿no? Pero de todas maneras yo entiendo que esta música de Messiaen escuchada después de Debussy resulta por lo menos algo menos extraña que si la escucháis de repente. Estáis escuchando Mozart y de repente escucháis Messiaen, entonces claro, suena rarísimo, ¿no? Pero después de Debussy quizás se puede entender una lógica en la evolución del lenguaje, ¿no? De ahí que yo titulara esta clase Transformaciones del lenguaje. Venimos de pleno romanticismo, hemos ido al último Liszt, que ha roto con esas reglas gramaticales del sistema tonal, del lenguaje castellano
en el sentido en que todos entendemos ese lenguaje de la música. Y Debussy continúa en Francia, se continúa por ejemplo con esto, se lleva más allá en ese impresionismo, simbolismo, y después, por ejemplo, Messiaen continúa también esa línea en Francia, aumentando quizá ese grado de innovación lingüística, pero en una línea muy coherente. Bueno, entonces, como lo mencionaba Raquel ayer en el video, pues en sí más o menos en 1860 la pintura es la que le da el nombre a este periodo, ¿sí? Más o menos eso se da como 1860-1870, y después en Francia la música toma este periodo como tal, ¿no? Entonces, para que quede un poco más claro en sí, lo que se buscó en este periodo fue utilizar los sonidos, digamos, que no eran como tan permitidos en la gramática del sistema tonal, ¿no? Y buscar nuevos colores, nuevos timbres, nuevos sonidos, lo cual pues enriquecían un poco más la música, ¿no? También se habla mucho del tratar de imitar por medio de los sonidos de los instrumentos el sonido de la naturaleza, ¿no? Sobre todo por lo menos con el piano, que también es gran protagonista, como lo es en el periodo anterior. El piano trataban de imitar el sonido de algunas aves, de algunos pájaros, el sonido de pronto del agua, ¿no? En ejemplos que vamos a estar viendo ahorita en los videos. Entonces tiene que ver mucho con eso, con el jugar con los timbres de los sonidos. La música contemporánea es uno de mis temas favoritos porque da mucho pie a la creatividad, a la imaginación, a la novedad. Hay quien sitúa el comienzo de esta etapa musical en el año 1907, que fue el año en el que el austríaco Arnold Schoenberg, del cual ya os hablé en el vídeo del dodecafonismo, compuso sus primeras obras atonales, obras no tonales, que rompían directamente con el sistema tonal de composición que había imperado en la música occidental hasta ese momento durante los 300 años anteriores. Esta ruptura causó mucha polémica en su momento y todavía la sigue causando ahora, porque a menudo la música contemporánea no se enfrenta a mundos sonoros y estéticos a los cuales no estamos habituados. Sin embargo, la belleza puede atraparnos en lugares inesperados y en este vídeo vamos a encontrar belleza en la disonancia. Si escucháis cantar a un pájaro me diríais que está haciendo una melodía. Bueno, pues quizá me diríais que está haciendo una melodía, pero que es un poco particular. Bueno, pues el compositor francés del siglo XX, Olivier Messiaen, componía a menudo este tipo de melodías particulares imitando a los pájaros. Vamos a escuchar unos pequeñitos fragmentos de melodías de este tipo en las cuales Olivier Messiaen imita al petirrojo, que es el pájaro que acabáis de escuchar. Messiaen no solamente imitaba a los pájaros, es que también imitaba colores. Y esto lo hacía precisamente utilizando estos sonidos un poco extraños para nosotros, que son las disonancias. Veamos un ejemplo. Si yo toco este acorde así, tenemos un acorde consonante, que es el acorde base que escribe Messiaen. Sin embargo, Messiaen le agrega más sonidos. Y aquí ya tenemos una paleta muy amplia de colores, muy bonita. Lo mismo sucede con el segundo acorde. Messiaen originalmente como acorde base escribe este, pero luego le agrega otros sonidos disonantes que le dan color. Y con el tercero, acorde base consonante, acorde disonante con colores. Como veis, la disonancia tiene su belleza, su expresividad y su cabida en esta música. Y es que yo creo que la vida sin disonancia sería muy aburrida. Vamos a escuchar ahora un fragmento un poquito más seguido de estas combinaciones de acordes con colores y melodías en las cuales Messiaen imita al petirrojo.
os he hablado de melodías un poco particulares, pero es que hay música contemporánea que ni siquiera tiene melodía. Y entonces lo que tenéis que hacer es echaros para atrás, abrir vuestros oídos y escuchar el ambiente sonoro que se crea y cómo va evolucionando. Vamos a probarlo en la obra Lux Aeterna de Ligeti. Como veis, es una música muy hipnótica, así que si queréis escucharla entera, os dejo el enlace en la descripción del vídeo. Y bueno, la música contemporánea es un mundo por explorar, por descubrir, por disfrutar. Os animo a que abráis vuestros oídos y vuestras mentes a ella y que no la rechacéis simplemente porque os suene extraña. Al revés, que la dediquéis toda vuestra atención. Me encantaría que en los comentarios al vídeo me hablarais de vuestros gustos, vuestros disgustos y vuestros descubrimientos musicales, pero me gustaría que lo hicierais en términos de gustos personales, que no emitierais juicios de valor acerca de la calidad de esta música, salvo que verdaderamente tengáis conocimiento de ella. Muchas gracias y un saludo. Bueno, entonces como muy bien lo dice Raquel ayer en el video, las disonancias hacen, digamos, parte fundamental en este periodo, ¿sí? La búsqueda de estos nuevos sonidos y estos timbres que los músicos empiezan a, digamos, como a experimentar, ¿no? Y ella habla mucho de los acordes consonantes y disonantes. Esos acordes consonantes en sí son los acordes que normalmente escuchamos en las músicas tradicionales, ¿no? Que son, digamos, de cierta manera como muy estables. Para algunos lo definen como simplemente que son muy agradables al oído, ¿no? Y los disonantes son esas notas que de pronto chocan un poco y para algunas personas no son tan agradables. Mire que de acá pues también se desprende ya todo lo que tiene que ver con el jazz, ¿no? Ya que pues el jazz nace en Nueva Orleans, pero tiene que ver también con todo este aire musical y con, digamos, con esta evolución musical, ¿no? Uno de los grandes compositores de este periodo es Claude Debussy. Es un compositor francés, se podría decir que los más influyentes a finales del siglo XIX y principios del XX. Es el máximo representante de este periodo, en el cual pues él lo que hace es innovar en todo lo que tiene que ver con la parte armónica, ¿no? Y es quien abre camino a nuevas tendencias musicales, como les mencionaba, lo que tiene que ver con el jazz. Nació en 1862, murió en 1918. Y pues traigo una pieza musical muy conocida y también muy bonita, que es Claro de Luna, para que por favor la aprecien.
Bueno, hay un pequeño fragmento de esta hermosa pieza musical, Claro de Luna, de Claude Debussy, en el cual es una pieza musical hecha para piano y es el tercero de 4 movimientos de una suite. Ahora les traigo el ejemplo de una pieza musical que son Reflejos en el agua de Claude Debussy, en el cual pues el músico que está interpretando la pieza musical nos explica un poco cómo se trata de imitar de cierta manera los sonidos del agua, ¿no? Que puede sonar un poco complejo o digamos un poco descabellado, pero en sí era lo que se pretendía, ¿no? Entonces prestemos atención. A un sonido fundamental que me va a crear las imágenes que puede crearse. Pues yo agua la veo de estanque y estas son las imágenes. Tengo una base y ahora son imágenes que se pueden crear, y aquí en la izquierda que serían, todo es posible, pero en fin, pueden ser gotas de agua. El que se quiera, de sombra, siempre la omnipresente gota. Otra vez las gotas. Podía ser un pescadito que se mueve dentro, y la naturaleza viento, o sea que se sirve de todos los elementos del piano para sugerir una serie de cosas. Eso sí, siempre hay
la parte musical que no deja de funcionar como cordón umbilical entre el que escucha, porque en realidad si uno ve, dice pues que simple. La extremada belleza armónica la que tiene. Entonces, digamos, este es el cordón, esto es lo que me mantiene atado a mi público, eso es lo que me mantiene atado a mi público. Y luego me sirvo del instrumento con una serie de innovaciones técnicas propias de él, que debía de tener una mano, sé que tenía una mano muy especial para tocar el piano, que ha hecho desde Debussy pues el gran representante del impresionismo. El impresionismo está mayormente basado en la escala de tonos enteros. O sea, ahora un tono, otro tono, y ya tenemos la escala de tonos enteros, que desde que yo tengo noticia es de Franz Liszt, que la utilizaría en 1852, que la utiliza mucho antes que Debussy, incluso Albéniz, pero y Fauré, por supuesto, muchísimo, pero que digamos que el carácter por lo que ha pasado es por el desarrollo que Debussy hizo de esta escala. Bueno, esto es, como les decía, la pieza musical Reflejos en el agua de Claude Debussy, en el cual pues ahí nos tratan de explicar un poco cómo Debussy trata de hacer el sonido como del agua, de un poco como las gotas del agua, como en un arroyo. Nos habla de pronto de un pez de pronto nadando, ¿no? Hablando un poco como de colores sonoros o imágenes sonoras, ¿no? Si se pudiera decir de cierta manera. Algo complejo, pero que tiene que ver mucho también con la evolución musical, y que pues las disonancias y estos nuevos colores son más ricos, ¿no? Donde los músicos de esta época pues buscan esta variedad, tratando de enriquecer el mundo sonoro, ¿no? Y las formas del impresionismo, digamos los géneros que se ven en este periodo, está la sinfonía, poema sinfónico, obertura, rondó, romanza, variaciones sinfónicas, suite, sonata o preludios, entre otros. Entonces, jóvenes, la idea es, bueno, ya de esto se hablaron unos en el periodo anterior, que era el periodo romántico, como es el poema sinfónico, si no estoy mal, la romanza, la sinfonía, pero la idea es que pues investiguen un poco de estos periodos para que los tengan presentes y estar pendientes de pues de las exposiciones que hacían falta a los compañeros, para que por favor las observen. Y prácticamente el parcial va a tratar de todo lo que se ha hablado en el semestre, ¿no? Tanto del periodo romántico como el del impresionismo. Entonces, que estén muy bien, hasta luego.